Es una pena porque, bueno, está todo... Bueno, son las 19 horas, así que vamos a iniciar la presentación del libro de esta tarde. Tenemos el gusto de estar presentando dos obras, dos libros. La primera es Devociones Marianas, catolicismos locales y globales en la Argentina desde el siglo XIX a la actualidad. Es coordinado por el doctor Diego Mauro. Y la segunda obra o libro es Las hierbas medicinales de mi paraje, Pojaca, que está con varias autoras, Carolina Gandulfo, Florencia Condé, Mabel Miranda y Olga Soto. En este caso la presentación va a estar a cargo de Carolina Gandulfo y en el primer caso del doctor Diego Mauro. Para no demorarnos en el tiempo que es escaso, voy a presentarlo a Diego, que ya está en la sala. Diego es doctor en Humanidades y Artes, es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Historia Comparada por la Universidad de Huelva. Se desempeña como investigador adjunto del CONICET, la Universidad Nacional de Rosario, y coordinador académico del doctorado en Historia de la mencionada Casa de Estudios, ¿no? Ha hecho muchas estancias postdoctorales, una formación vasta y muchas también obras y libros que ha editado y publicado, que no las voy a nombrar para ser un poquito breves. Y en este caso le doy la palabra para presentar la primera obra y luego vamos a presentarla a Carolina Gandulfo, que va a estar a cargo del segundo libro. Te escuchamos, Diego. Bueno, muchas gracias, Cleopatra, y bueno, muchas gracias a todos los organizadores y las organizadoras del Congreso que he participado en otras ocasiones. Ha sido un gusto la oportunidad de contarles un poco de qué va este libro. Cleopatra es una de las autoras. El capítulo sobre la Virgen de Itatí lo escribió ella, que está realmente muy bien, así que desde ya los y las animo a leerlo. Bueno, el libro, por decirlo brevemente, fue una obra que tanto a mí como a otros colegas nos parecía que hacía falta. Un libro que ahí lo muestra Marimar, buenísimo. Creo que quedó muy bien, además la tapa quedó muy... yo estoy satisfecho con cómo quedó. Nos parecía que hacía falta un libro que reuniera investigaciones que se venían haciendo de manera fragmentaria sobre devociones marianas en Argentina, ya hace varias décadas, hay muchísimos trabajos, pero no teníamos un libro que reuniera o que intentara construir un mapa nacional más o menos equilibrado, en el que hubiera devociones tanto del sur del país como del norte, tanto del este como del oeste. De hecho, explícitamente, cuando elegimos la tapa del libro, no quisimos poner una imagen de Luján, porque efectivamente el fenómeno mariano es uno de los fenómenos tal vez mejor repartidos en el territorio argentino. Entonces queríamos construir una obra que fuera plural en ese sentido, que atendiera la diversidad de formas de manifestación de lo mariano en el país, ¿no? Así que el libro reúne a 15 devociones, que por supuesto es una pequeña parte, ¿no? del fenómeno mariano, pero bueno, de todos modos son 15 devociones, que, como les decía, se reparten en todo el territorio nacional y se supuso reunir a un grupo de colegas de diferentes universidades, de diferentes disciplinas. Fue una experiencia muy, muy grata. Fue un proyecto en algún punto de cuarentena, porque arrancamos cuando esto empezó a fin del año, un proyecto de pandemia, mejor dicho, arrancamos a principios del año pasado. Y fue un proyecto muy colectivo, lo trabajamos, teníamos una carpeta Dropbox, donde íbamos subiendo los borradores, nos podíamos leer entre nosotros, de hecho lo hicimos. La introducción que yo preparé y que de algún modo trata de reunir el aparato teórico del libro,
bueno, tuvo un montón de comentarios que, bueno, creo que lo mejoraron, ¿no? Los errores siguen siendo míos, obviamente, como se dice, pero que de todos modos creo que creció mucho el texto a partir de las observaciones de mis colegas, que además, insisto en esto, ¿no? Venían de disciplinas muy diversas, ¿no? Geografía, antropología, sociología, bueno, por supuesto historia, pero digo, eso le dio, me parece, al libro, bueno, un plus. Y bueno, yo creo que el libro tiene dos objetivos principales, además de ofrecer este mapa, era tratar de construir una especie de historia de los modelos devocionales dominantes en diferentes periodos de la Argentina, desde finales del siglo XIX, que grosso modo de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, modelos devocionales que uno puede encontrar representados en, bueno, por ejemplo, en el modelo de la Virgen general, muy vinculado al catolicismo integral, integrista de la primera mitad del siglo XX, y otros modelos devocionales más vinculados al Concilio Vaticano II, y que, por ejemplo, en el libro pueden encontrar muy bien representados en la experiencia de la Virgen misionera que pone en marcha Gesaine en Río Negro, ¿no? En el sur del país. Una Virgen que tiene, bueno, una fisonomía mapuche, que es una adolescente mapuche con un niño de brazos, y que representa un poco, digamos, el modelo devocional mariano opuesto al de los integristas, ¿no? Esa Virgen con corona, con una estética barroca, en fin. Entonces, un poco el libro trataba de construir una historia de cómo los modelos devocionales fueron cambiando en la medida que el catolicismo fue cambiando, en la medida que la sociedad fue cambiando, y cómo además las devociones marianas son una especie de caja de resonancia de todas las tensiones que recorren al mundo católico, ¿no? Cuando uno habla de la Iglesia Católica, en realidad, yo siempre insisto con esto, a veces el sustantivo Iglesia, el sustantivo catolicismo nos hace pensar que estamos hablando de una cosa homogénea, parece que todos entendemos de qué estamos hablando, pero en realidad cuando decimos catolicismo decimos un campo, una constelación de fuerzas, una constelación de actores muy heterogéneos, con ideologías políticas distintas, con teologías distintas, con espiritualidades diferentes, que conviven y que al mismo tiempo disputan el sentido de lo católico, ¿no? Es decir, que están tratando de, o están definiendo diferentes formas qué es ser católico, qué es pertenecer a la Iglesia, y las devociones de Mariana son una caja de resonancia de todo eso, ¿no? Los diferentes modelos devocionales que se suceden en el tiempo, pero que al mismo tiempo coexisten, son un claro ejemplo de esto. Por ejemplo, para que darles un caso puntual de algo que investigué yo, vos tenés la Virgen de Guadalupe en la década del 70, era un lugar donde podían manifestarse aquellos que iban a ser desalojados, por ejemplo, de un barrio, que iban a pedir por trabajo, que iban a pedir por mejoras en sus condiciones habitacionales, ¿no? Parte de la agenda social y política de la época se podía llevar al santuario de Guadalupe, ¿no? Y esto convive al mismo tiempo con sectores que entienden que todo esto no tiene que ir ahí, ¿no? Y en Paraná podían coronarse al mismo tiempo una virgen con un modelo muy tradicional, en nombre de la Virgen, que lo llamaba un historiador, Cayetano Bruno, porque se le colocaban vírgenes una banda, era la del ejército, en los años 30. Bueno, entonces digo, por un lado el libro trata de hacer como este recorrido de modelos devocionales, cómo van cambiando, cómo esto implica diferentes formas de creer, etc. Y por otro lado, el libro intenta también como pensar el fenómeno mariano en diferentes dimensiones. Cuando digo diferentes dimensiones, quiere decir prestar tanta atención a cosas muy concretas como la propia materialidad, la historia material de cada devoción, porque además cada capítulo trabaja sobre una devoción, pero al mismo tiempo la ancla en algún santuario específico del territorio nacional. O sea, está pensada la historia de esa devoción, pero a partir de un santuario específico o algún espacio específico que conforman los propios peregrinos en su circulación, en su flujo de movimiento. Esas dimensiones implican tanto la materialidad, por ejemplo, cuando se analiza el impacto que tiene la construcción del puente entre Chaco y Corrientes, la generalización de Itatí, digamos, en todo el noreste, ¿no? Es decir, el impacto que una obra de infraestructura tiene en la difusión de un culto mariano. O pensaba en otro capítulo del libro, por ejemplo, Mercedes Tenti trabaja la Virgen de Loreto en Santiago del Estero, y bueno, cuando se inunda el pueblo y trasladan a la Virgen a la estación de trenes,
esto lejos de, la inundación lejos de perjudicar a la devoción, la potencia, porque al estar en la estación de trenes es más fácil el acceso y el culto crece. Entonces, trabajar la dimensión material, es decir, cómo influye los aspectos que tienen con la infraestructura, etcétera, con la dinámica económica, con la dinámica social, pero sin perder de vista el impacto político, por supuesto, que las devociones tienen, ¿no? Porque, como les decía antes, estos modelos devocionales colocan a la Virgen como una caja de resonancia en las disputas internas del mundo católico, pero también la colocan como un motorizador, ¿no?, de los católicos en las calles, y esto políticamente tiene un impacto claro, y por supuesto las devociones van a tener un rol político cambiante en los diferentes momentos. Pero digo, además de todas estas dimensiones, nos interesaba pensar también un poquito esto que los antropólogos insisten tanto, ¿no?, la religión mi vida, ¿no? Es decir, que más allá de las teologías, ¿no?, es decir, más allá de cómo el catolicismo piense la devoción mariana, el culto mariano, más allá de los dogmas de fe, de las diferentes proposiciones que a lo largo de la historia del cristianismo se han planteado sobre el culto mariano, cada capítulo trató de mirar un poco cómo los fieles viven su devoción mariana, y cómo esas formas de vivir la devoción van cambiando con el tiempo, y además en donde se expresan márgenes de autonomía importantes, ¿no?, en donde los fieles crean y recrean sus formas de creer en María de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y esas necesidades tienen que ver con muchos factores. Entonces, me parece que este concepto de religión mi vida, que los antropólogos insisten mucho en ello, le dio al libro, me parece a mí, un costado, digamos, en donde lo mariano no aparece solo vinculado a una historia política, o a una historia social, una historia económica, sino también una historia de las formas de creencia, ¿no?, en donde lo religioso propiamente dicho tiene también un peso, un espesor, e indirectamente creo que trata de plantear algún tipo de diálogo con los propios creyentes, ¿no? Es decir, creo que todos coincidimos en que es un libro que, si bien dialoga con la academia, trata de presentar, digamos, de una manera amigable el tema. De hecho, por eso decidimos que todo lo que es el aparato erudito, teórico, toda la discusión más que nos puede interesar a nosotros estuviera condensada en la introducción, y luego los capítulos están un poco limpiados de todo eso, y plantean una especie de recorrido posible por cada uno de los cultos, de manera que cada uno de los devotos o devotas que tengan ganas de leer sobre la devoción de la que se sienten cerca puedan hacerlo independientemente del resto, y efectivamente el libro puede establecer algún tipo de diálogo posible con los creyentes. Eso es algo que nos interesaba, y de hecho tenemos idea de presentar el libro después en algunos santuarios, a ver qué tipo de evolución puede generar esto, ¿no? Y lo último que quería decir, creo que una de las conclusiones del libro, que tienen que ver con el título, es que uno de los presupuestos que nos llevó a pensar la obra y avanzar en este proyecto tenía que ver con la importancia que María tiene en el mundo católico y que tiene para los católicos. En el sentido de que es una de las manifestaciones que nos parece mejor metaboliza lo local y lo global en el mundo católico. Y es una de las claves, me parece, más importantes para entender las lógicas de expansión del catolicismo a nivel global, sobre todo, digamos, de la Iglesia moderna, ¿no?, siglo XIX y XX. ¿Qué quiere decir con esto? Digo, María es una, ¿no? La Virgen María pero al mismo tiempo es muchas, ¿no? Entonces, y esa Virgen adquiere connotaciones que tienen que ver con las necesidades y las especificidades culturales de cada espacio. Entonces, esta dinámica entre lo global, ¿no?, una marca de distinción católica, una membresía, que puede pensarse incluso como una membresía global, que diferencia el catolicismo de otras expresiones del cristianismo, es universal, permite unificar a los católicos a nivel global, pero al mismo tiempo es muchas, ¿no? Y se convierte en diferentes expresiones de lo católico de acuerdo a las necesidades y a las especificidades culturales, ¿no? A mí me gusta mucho un sociólogo que se llama José Casanova, que él trabaja esto, que parece una cosa un poco paradójica, ¿no? Cómo el catolicismo se universaliza volviéndose particular. Y me parece que esto
se expresa con mucha claridad en el mundo católico. Es decir, en el mismo proceso en el que el catolicismo se está particularizando, se está volviendo global. Y esa capacidad que tiene el culto mariano para hacer estas dos, lograr condensar estas dos dinámicas al mismo tiempo, me parece que es fundamental para entender cómo el catolicismo se reproduce a nivel global hoy, ¿no? ¿Dónde se aloja uno de sus motores más relevantes y más significativos? Así que bueno, no los quiero aburrir, los quiero animar a que bueno, compren el libro. Creo que quedó muy bien. A mí, bueno, yo aprendí mucho, yo había trabajado algunas devociones nada más. Así que, bueno, el resto fue, y sobre todo los colegas creo que hicieron un esfuerzo importante en poder construir textos amigables con el lector, ¿no? Textos que sean, digamos, transitables tanto para alguien interesado en la temática como para alguien que viene de la propia devoción o que tiene un interés simplemente en la historia del catolicismo, ¿no? Era una apuesta por volver y medir podemos construir, ¿no? Un libro de estas características. Ahí vi a alguien preguntado dónde lo puedo adquirir. Lo pueden cargar por ahí. Se lo envían con un costo relativamente accesible. En algunos casos sin costo, depende. También está por Mercado Libre. Y después, en teoría, va a estar distribuido. O sea, que también lo van a poder comprar en librerías. Sé que la distribución venía un poco lento, en parte por pandemia mediante, que dificulta un poco eso, pero iba a ir llegando a las librerías. Así que bueno, los animo a comprarlo y bueno, como les decía, los mantenemos al tanto sobre a lo mejor posibles presentaciones. Eso me interesaría ver también cómo lo recepcionan los propios fieles, los propios creyentes. Me parece que está bueno esa interacción, porque bueno, hubo un esfuerzo ahí, ¿no? Por hacer algo un poco más interdisciplinario, un poco eso con antropólogos, con geógrafos de la religión, que hicieron aportes para mí muy valiosos, ¿no? Bueno, el libro tiene un plus, digamos, como un agregado final, que es un capítulo que hizo Alejandro Frigerio sobre Yemanjá, ¿no? Que bueno, es que le llama casi una virgen del mar, ¿no? Porque bueno, en realidad es un culto de origen africano, bueno, en fin, tiene otra dinámica, pero que sí me pareció interesante que estuvieron un libro sobre devociones marianas, ¿no? Por el ruido, por los chisporroteos que eso puede generar y animarnos a pensar una serie de cosas, ¿no? Entre ellos el mito de la Argentina católica también. Así que bueno, es un libro, yo quedé muy contento y creo que la mayoría de los colegas que participaron, lo veo ahí a Mercedes, que también está conectada, que colaboró con dos textos, con el texto de Guachana, que es el que le da imagen al libro, ¿no? Porque una imagen de tapa nos la acercó Mercedes, y es una devota de la Virgen de Guachana en Santiago, así que eso es muy contento con eso, así que los animo a comprarlo, a leerlo, y bueno, a disposición para lo que quieran. Gracias de nuevo. Bien, bueno, sigo por acá, porque la computadora tenía un problema para la imagen. Vamos a continuar entonces con la presentación de la segunda obra y creo que después, si nos quedan unos minutitos, damos el espacio para las preguntas, ¿no? Voy a presentar entonces a Carolina Gandulfo. Ella es doctora en Antropología Social por la UBA, es investigadora del Instituto Superior San José y de la UNE, y hace 20 años trabaja en investigación sobre los usos y sentidos del guaraní y castellano en Corrientes, en articulación con escuelas y comunidades rurales en contextos bilingües guaraní-castellano. Y es muy interesante esta obra armada casi artesanalmente, ¿no? Es muy interesante esta obra bilingüe, guaraní-castellano. Así que bueno, Carolina, te dejamos la pantalla y la palabra. Gracias. Bueno, esta obra, o lo principal tal vez que quería compartir con ustedes, es que nosotras, las que mencionó colegas Mabel Miranda, Olga Soto, Florencia Conde, somos las coordinadoras de la obra.
La autoría de la obra es de un colectivo del cual soy parte, pero es un colectivo que tiene mucha gente. Ni siquiera podríamos nombrarla toda acá, niños, maestros, pobladores. Entonces lo primero que voy a hacer para compartir un poco el clima, tal vez, imágenes, ¿no? Les voy a compartir un pequeño sería o lo que nosotros consideramos como el proceso de elaboración que después de vino muestren enseguida. A ver si logro compartir el video y si lo pueden ver, ¿no? Cualquier cosa me dicen. ¿La imagen se ve? Sí se ve, sí se ve. Bueno, la imagen se ve. Muy bien.
bueno, tendríamos sintetizar un poco todo ese proceso que arrancó en el 2015 y que devino en este libro. Compartir con ustedes algunas de las cuestiones que hay mucho para pensar y mucho de lo que el libro nos sigue hablando, digamos. Pero sí, una de las cuestiones fundamentales de este libro, desde que lo pensamos, tenía que ver con que este libro sea bilingüe. ¿Y cómo iba a ser bilingüe? Y tenía que ser bilingüe desde nuestro punto de vista, lo definimos a lo correntino, bilingüe a lo correntino. Hace muchos años que trabajamos en investigación y una cosa es describir una situación sociolingüística y otra cosa es usar esa producción científica para incorporar criterios a la hora de producir un material que en principio se planteaba como didáctico y que después abrió ese propósito a un público en general, ¿no? En principio, estamos pensando en un público correntino, la verdad que ese es nuestro bilingües con distintas competencias lingüísticas. Entonces ahí fue como un gran desafío o invento tal vez, que estamos viendo si funciona, porque lo estamos viendo en el intercambio que hacen los lectores con el material. Y tomamos algunas decisiones respecto de cómo construir una categoría que para nosotros es como, bueno, una búsqueda, que es la pertinencia. Cómo construir la pertinencia, cómo tener algunos criterios que puedan plasmarse en un material, plasmando las ideas del bilingüismo que consideramos que es el que habla la gente, ¿no? Básicamente es eso. Y lo cual, dicho así, puede sonar fácil y hasta lindo, pero después, a la hora concreta de bajar eso a un libro era muy complicado. Y fuimos tomando algunas decisiones que en su conjunto funcionar. Una de ellas es, digamos, usar las variedades orales ya, ¿no? Ese fue un criterio que tomamos. Ya habíamos tenido una experiencia en los libros anteriores y habíamos visto que funcionaba. Eso siempre es problemático cuando entra a la escuela porque no está bien escrito. Entonces, el jugar con ese continuo en la escritura, desde la variedad estándar a la variedad oral de una lengua, es complejo, pero teníamos muchos testimonios, muchos registros orales de las respuestas de los pobladores que los niños habían entrevistado, así que había mucho material para usarlo. A la vez, otro criterio era sí usar la ortografía estándar, y ahora digo entre comillas, del castellano, que estamos claros todos, pero del guaraní, que había que tomar decisiones porque en Corrientes no hay una ortografía oficializada como la ortografía estándar del guaraní, sin embargo, hay un uso, hay un criterio que finalmente tomamos la establecida, bueno, el Congreso de 1950 no viene al caso, pero la que se usa en el Paraguay, vamos a ser simples, ¿no? La que se usa en el Paraguay. Entonces, las normas ortográficas las íbamos a seguir y vamos a usar las variedades orales de ambas lenguas. Otro criterio, cuando hablamos de variedades orales, hablamos de la mezcla de las variedades, ¿no? De una frase que empieza en castellano, que sigue en guaraní, que retoma el castellano y vaya a saber uno dónde termina, si lo que termina no, ni siquiera estamos en condiciones de categorizarlo como castellano y guaraní, porque ocurre que hay palabras del castellano que se guaranizan y al revés, en fin. Definir qué es una lengua es todo otro tema, no sería mi tema porque soy antropóloga, pero tomamos el criterio de definición del código de las personas, ¿no? de los hablantes. Y otro criterio que también fue importante o significativo y que tiene que ver también con ir imaginando cuál era el lector que iba a agarrar ese libro, era como, le llamábamos el increyendo del guaraní. El guaraní entra despacito al libro, entra de a poco y va creciendo. La cantidad de guaraní en el texto va en un increyendo hacia el final del texto. Buscábamos entre seducir y ser amables. Ser amables con el hablante de guaraní que de entrada considera que no sabe leer o no sabe escribir guaraní, aunque todo el tiempo se manden mensajes por WhatsApp en guaraní, ¿no? Pero eso parece que no sería escritura, digamos, ¿no? Entonces, el hablante de guaraní que considera no estar alfabetizado o que no puede leer, el hablante de castellano que dice no saber guaraní, para nada,
¿no? Tenemos ahí como distintas tipologías, digamos, de personas, y después tenemos niños que se están alfabetizando en castellano. Algunos hablan el castellano más o menos, dirían ellos. Algunos son competentes en guaraní, pero si no están alfabetizados siquiera en castellano, difícilmente acceden a la escritura en guaraní. En fin, con esto les estoy mostrando el embolleré, la mezcla que tenemos, ¿no? De lo que somos, la heterogeneidad. Entonces, ¿cómo construir un material que, digamos, sea amable con toda esa gente tan diversa, ¿no? Y buscar sobre todo, esto era lo que buscábamos, pues lo discutíamos en los momentos que con las maestras teníamos que introducir algún texto, cómo lo poníamos, le preguntábamos a uno, en fin, hasta tomar la decisión llevaba mucho tiempo. Buscar que el lector ni se asuste ni lo rechace el material, ¿no? Entonces tenemos otros elementos que nos ayudan a esto, que es que yo considero que son políticos en un sentido muy amplio, pero que es el elemento estético. Y para eso, acá está Eugenia, una de nuestras diseñadoras, genia de este libro y dibujante, ilustradora del libro también, que hicimos un trabajo, ustedes vieron ahí, es hermoso y eso da para un capítulo solo y para hablar de eso solo, cómo finalmente decidimos que las imágenes de las plantas ingresaran al texto, no son fotografías, no son dibujos, son imágenes escaneadas, que le dan, bueno, una textura, una estética muy particular, aparte de la posibilidad de la producción colectiva de ese material, porque el escáner fue al campo, fue a la casa, fue a la escuela. Los chicos juntaban los yuyos, los escaneaban apenas los juntaban, porque para que quede bien fresca la planta, en fin, algo que para ellos para ellos no, para todos, para los chicos, pero para nosotros también fue re divertido, y finalmente que le dio un nivel estético muy interesante al material. Entonces trabajamos mucho en el diseño, trabajamos mucho en la estética, en el diseño visual, apelando a que, ¡ay, qué lindo libro! Algo que, ¡ay, qué lindo libro! A mirar, aunque esté en castellano, guaraní o todo mezclado, ¿no? Y con apelar a los saberes que nuestra región tiene sobre estas cuestiones. Entonces, lo que sí empezamos a observar, sobre todo en los primeros contactos del material con alguna gente a la que pudimos como observar, compartir, es que también, yo esto sé, esto sé. Entonces hay empieza un diálogo con el libro, un intercambio con el libro, que si entiendo todo, digamos que la transparencia textual no cobra la relevancia que se le da en otro texto, que si uno no sabe leer no puede acceder al texto. Acá puede acceder por muchos lugares. Les voy a mostrar solo una imagen un poquito más de cerca para que vean la cuestión de cómo ingresan las lenguas al texto, solamente como un ejemplo y para poder compartirlo mejor, ¿no? Bueno, nosotros hicimos este es otro tema también. Nuestro colectivo editorial nació junto con... ¿Se ve? Sí. Junto con el libro. Sí, se ve, sí. Los pósters que también hicimos para probar esta técnica. Bueno, en esta página en particular, por ejemplo, que acá les acerco, dice, las abuelas antiguas Heinia Caraciro podías cortar una tirita del papel del arito y eso te colocás como una venda en la frente. Ahí pasa el guaraní, el castellano, centralmente es una frase en castellano, está en la página 25 del libro, pero después, y está en la cursiva, ¿no? La letra cursiva también para nosotros es una búsqueda de... ¿Cómo les diría? ¿Cómo lo podría traducir? De llegar a... la letra cursiva hace referencia a algo más corporal, más cercano, ¿no? Es la letra que la maestra de primero le enseña al niño, incluso tomándole la mano para que pueda escribir, ¿no? Neacaraciro, Ojeorupí, Cature... Bueno, ahí arranca todo guaraní. Fíjense, les quería mostrar en esta frase en particular la palabra secreto. Está guaranizada, ¿no? Porque secreto no llevaría tilde en castellano, pero como está dentro de una oración que es, completamente diría la gente en guaraní, aunque, curanderape podría tener una palabra en castellano. Por eso les digo, todo esto se los muestro simplemente para, relativizar
los límites de un código, ¿no? Los límites de una lengua en este caso, y más en una situación de bilingüismo como la nuestra, como la que nosotros tenemos. No sé si estoy bien de tiempo, si yo me pasé, si por ahí Euge, si querés contar mínimamente algo del diseño. Sí, 3, 4 minutitos. Bueno, cerramos con Euge entonces, ya que vino. Bueno, no estaba preparada, pero bueno, claro. gracias. La verdad que, bueno, el proyecto de participar un poco del colectivo y estar dentro del equipo de diseño junto con Ramiro, la verdad que genera otras formas de aprender y de ejercer la profesión del diseño, digamos. Yo soy diseñadora gráfica por profesión, pero me interesan muchísimas otras cuestiones por ahí más sociales también. Y creo que de eso es un poco lo que se trata por ahí hoy por hoy, esto de lo interdisciplinar, es de generar realmente y de poder habilitar el espacio, que creo que por ahí es lo más difícil porque no nos enseñan por ahí desde nuestras profesiones más universitarias, ¿no? Desde el recorrido universitario, esto de trabajar con un otro y de que realmente se integre y uno pueda generar el compromiso de hacer carne el proyecto, digamos, no solo como un asunto en el que se resuelve algo, sino decir, bueno, realmente cómo comenzamos a cuestionarnos nuestras prácticas, a ver qué prácticas podemos generar para que realmente la imagen o lo que vayamos, el producto en sí, nos represente ideológicamente, y creo que eso es como lo más, el desafío más grande, digamos. Algo que a mí me despierta mucho, y lo hablaba ayer, en la mesa ayer también, era esto del derecho a la belleza. Es algo que yo lo vengo pensando mucho, y creo que en el librito un poco se milita eso, que es como el descubrir también, el decir lo que es bello para cada uno, digamos. Eso a mí me parece muy, muy hermoso del producto final, en este caso el librito, que es realmente somos capaces de poder producir este tipo de imágenes, este tipo de contenido, y bueno, nada, se da por justamente el habilitar el espacio, digamos. Para mí eso es como el resumen del librito, y que por eso se genera algo tan bello en todos los sentidos, digo, no solo del estético, sino desde el contenido también, que es encontrar el ser mejores, el crecer, el compartir genuinamente, digamos, ¿no? Esto como el interdisciplinarmente hecho carne, así como una cuestión de, bueno, realmente hicimos el trabajo de campo, hicimos la investigación, conformamos el grupo de investigación, aprendimos, charlamos, debatimos, volvimos a hacer, leímos mucho también a ver cuáles podrían ser realmente las formas de producir imágenes, digamos, que es un poco el desafío, y un poco, nada, traer a la mesa, o traer a la conversación dentro de la universidad también estas nuevas formas de trabajar en equipo, que es algo que no nos enseñan, digamos, por lo menos en la disciplina del diseño, en la universidad, ¿no? Como cada uno en su lugar, como bueno, estas son nuevas formas de producir o de ejercer o de ser también, ¿no? Un poco yo creo que ese es nuestro gran aprendizaje con Rami, que fue quien se encargó un poco más de la cuestión de diseño editorial, de la maqueta y la tipografía, y bueno, yo más de la cuestión de las ilustraciones, las imágenes. Pero bueno, creo que es una síntesis. Bueno, yo mientras que vos hablabas ibas mostrando el librito, y creo que con esto está. Y yo me gustaría cerrar con esto, que aparte supongo que a Cleopatra además les va a interesar, y que es lo último, puse, esto es mío, ¿no? Que dije, ¿me dan permiso para poner algo en el libro? Y bueno, me dijeron que sí. Y entonces algo que surge de mi investigación doctoral, ¿no? Dice, un dato para pensar: el Pojañaná es otro libro sobre medicina natural escrito en guaraní en el año 1725. Es un manuscrito que aún permanece inédito, cuyos destinatarios podrían haber sido los enfermeros o médicos guaraníes y jesuitas, quienes requerían aprender las maneras de diagnosticar y tratar las dolencias en guaraní para atender a los hablantes de la época. Después de casi 300 años, editamos Las hierbas medicinales de mi paraje, Pojaca
con el conocimiento que se siguió transmitiendo en nuestra región. Creo que con eso pude cerrar. Muy interesante para Carolina, pero quiero dar lugar a quienes están en la sala y también un poco, tengo más preguntas para Carolina, que no conozco la obra, ¿no? Tanto como la de Diego, que sí, pero quisiera, Diego, no sé si Cedes o quienes, otros autores por ahí del libro Devociones Marianas, que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta en la sala antes de mi intervención. Lo queremos comprar, el libro. Bueno. El libro de Diego, lo queremos comprar. Lo tenemos que traer acá. Sí, yo dos cosas nada más. Uno, pedir disculpas que llegué tarde al examen, y otra que en la Universidad Católica de Santiago del Estero prendió la idea que planteamos con Diego de hacer la nueva presentación en Santiago, pero con participación de las comunidades. Y bueno, me parece que eso, y el cura párroco de Huachana me dijo que sí, el de Loreto también, así que eso va a ser también una experiencia nueva de intercalar lo académico con lo devocional, ¿no? Para ver qué opinan. Incluso después de haber concluido el libro sobre Loreto, por ejemplo, me había olvidado de consignar un aspecto muy importante que yo lo viví porque participé en el cambio de la imagen, porque la imagen estaba toda pintada, como hacen con todas las imágenes antiguas, gente que no sabe en el interior, y cuando la quisieron restaurar, le sacaban todas las capas de pintura, iba a ser otra, o sea, no iba a ser la Virgen de Loreto. Y se hizo todo un trabajo conjunto entre la restauradora, el sacerdote y la comunidad, para cómo iba transformándose la imagen a medida que le sacaban todas las capas de pintura que tenía. Una experiencia muy linda. Y después hicimos como una serie de preguntas, porque mi hermano, entonces preparamos como una batería de preguntas para las comunidades que contaban sus historias. Esta fue otra experiencia que fue muy linda, por eso te la propuse, Diego, de hacer con la comunidad. Y cada comunidad preparó una mesita y con toda la historia de la devoción, con su santito, con su virgencita, de su comunidad. Y fue una experiencia hermosa que la tengo toda filmada. Y uno puede intercalar. Y aparte, otra cosa interesante que también me parece recalcar es que usé las redes sociales como fuentes, sobre todo para la Virgen de Huachana, y que para mí también fue una experiencia nueva como historiadora, recurrir a las redes como fuentes, nada más. Bien, ahí están haciendo preguntas en el chat, pero creo que están respondidas, ¿no? Para la gente de la sala. Un poco preguntaban dónde se consigue Carolina, si lo querés decir, sí, un poco para... Nosotros somos los editores, ¿vieron? Que les conté. Y la inversión inicial, por suerte, la pudimos recuperar, entonces el libro cuesta 500 pesos, sigue costando 500, pero hay ejemplares. Están en la librería IES de Corrientes y de Resistencia, y nosotros nos piden de lejos y los podemos enviar. Entonces al colectivo Siri se pueden comunicar, colectivo.siri, Gmail, o el Instagram también. Y podemos, 500 pesos, podemos entregar libritos. No, pero es muy lindo. Y tenemos ejemplares por ahora. Y tienen ya todos sus autores en el campo y demás, tenemos para ellos. Bien, muchas gracias. Laura, para la biblioteca del IGE hace falta estos 2 libros en la biblioteca del IGE. Bueno, ahí tendríamos que llevar nosotras, ¿no? Tendríamos que acercarnos. Sí. La pandemia nos frenó. Siempre sacando, qué vergüenza.
Yo no dije que tenía que donar. Vamos a comprar. Compren el libro. Yo lo entendí, pero... Si Carolina quiere donar. Yo lo entendí, pero corresponde, me parece. Sí, aparte ese trabajo artesanal, ese trabajo de Eugenia, increíble. Así que me parece que vale mucho la pena adquirirlo. Toda la presentación. Bueno, en relación al libro de devociones marianas, me acordaba en relación a lo que decías, Mercedes, este desafío de trabajar con redes, y por el contrario, ustedes saben que yo soy comunicadora social, no historiadora, entonces por el otro lado el desafío era otro, cuando se planteó un poco, si bien cada uno de los capítulos de Devociones Marianas hace como un raconto histórico y cada uno desde su perspectiva, desde su disciplina, hace hincapié en alguna cuestión. Yo en el caso de por ahí el rol de las materialidades sagradas, de las imágenes, y en relación a partir de la prensa y las industrias culturales, y un poco jugando, articulando esta mirada en torno a los modelos de comunicación dominantes, verticalistas, significación hacia, desde las apropiaciones. Pensaba que para mí, por el contrario, fue también todo un desafío, cuando un poco comentar el trasfondo, que esto vino un poco de la mediadora para ser parte de este proyecto fue Marimar, y un poco venía también a responder a que hay como una vacancia por una tan importante en nuestra región. Sin embargo, hay pocos estudios, ¿no? Y hay poco trabajo también de campo, en el campo por lo menos de la antropología. Quizás haya sido uno de los últimos trabajos que también no está publicado, sino que muy pocos publicados, algunos artículos de Eloísa Martín, y algunos que estamos interesados, accedimos a su tesis. Pero bueno, era como un desafío para mí también hacer un raconto, retomando todas las, la mayoría, hay gran parte, ¿no?, de sacerdotes, historiadores, en el caso de una devoción que va tan atrás, ¿no?, siglo XVI, XVII. Entonces pensaba también, a raíz de eso, uno de los valores, esta interdisciplinariedad, ¿no? Así como Mercedes, y bueno, la mayoría que viene del campo de la historia, pero también haciendo hincapié en esto. Decir eso, ¿no?, me parecía importante. Y por el otro lado también la mirada federal. No sé si vos ya dijiste todos los autores, pero en todo caso por ahí después al final, pero me parece muy interesante esta mirada federal, y también que no hay, ¿no?, un libro que todas estas estudios de toda la Argentina, ¿no? Me parece que es sumamente importante, porque por ahí son aislados. Si van surgiendo algunas preguntas más, yo le quería preguntar a Carolina y a todo el equipo de Carolina qué quedó fuera en ese recorte, porque se nota también esa mirada, ¿no?, bien didáctica y muy pensada para el público. ¿Qué quedó fuera en relación, por ejemplo, al vasto campo de las prácticas curativas, haciendo el link, ¿no?, con lo sagrado, con la mediación con lo sagrado, teniendo en cuenta de que más allá de que sirvan para curar determinadas cuestiones, bueno, cuál es el proceso, cuál es la relación que hay con las imágenes sagradas, porque la mayoría, por lo menos en nuestra región, cura también a través de la simpatía, ¿no? Entonces, pensar qué quedó fuera, cómo fue ese proceso, de decir, bueno, esto lo dejamos para otro libro, pero si existieron en esos relatos que fueron recabando estas cuestiones vinculadas a la mediación con lo sagrado, y la articulación no solamente de la naturaleza como lo sagrado, sino también con las imágenes católicas, cristianas, o entonces toda la religión también que viene de otro lugar, articulándose con estas prácticas curativas.
Sí, no sabría, vos sabés que no sabría, estaba pensando responderte porque no sé si, no hubo un momento que seleccionamos y dijimos esto queda fuera, porque aparte con los chicos eso es complicado. Se te arma un lío si te queda fuera algo de lo que ellos hicieron, ¿viste? Entonces en realidad medio que entró todo. Lo que intentamos fue generar como una especie de articulación de ese material para que esté, bueno, sistematizado de alguna manera. Pero incluso te diría que la categorización que tiene el libro, eso es algo que yo estoy empezando a escribir recién, porque me interesa mucho lo que pasó, pero nosotros tomamos la categorización que los chicos plantearon desde el inicio cuando armaron su entrevista. Nosotras no hicimos todo el material que está en el libro, entrevistas que los chicos hicieron y los materiales que se incluían en los procesos de análisis, porque venía el portero, venía la mamá, los chicos acordaban y la información seguía, digamos, completándose. Pero hay una forma de pensar que es lo que me parece que se pudo plasmar, digamos, en el libro, que es esta idea de... el libro estaba organizado como en 3 capítulos. Uno es qué plantas curan qué enfermedad y esta esta enfermedad cómo se cura. Esas eran como las 2 maneras que ellos tenían de preguntar. Y la entrevista está organizada de esa forma. Porque cuando ellos arman las preguntas, las arman así. Entonces, por ejemplo, una pregunta es, ¿qué cura con el llantén? Entonces la gente le decía, bueno, con el llantén yo curo esto. Y si a usted le duele la muela, ¿qué hace? Entonces eran como las 2 estrategias que ellos tenían, o que son sus formas de concebir esta cuestión. Y después aparecen en las entrevistas una serie de recomendaciones, porque no es lo mismo hervir el agua o ponerle azúcar o no ponerle. Cada curación, cada yuyo, en fin, cada cosa tiene su procedimiento con bastante especificidad. A veces la especificidad no es importante, pero a veces si te